Señores estudiantes del módulo formativo de matemática, bienvenidos a esta tutoría en la que el doctor Germán Fialios y yo, Susana Ortega, vamos a guiarles en el desarrollo de la tarea número 2 en la primera parte. El primer ejercicio propuesto es el siguiente. Los vértices de un triángulo situado en un plano cartesiano son A, 3,7, B, menos 2,5 y C, menos 2,4. Localizar los puntos y realizar el gráfico. Primero, graficamos nuestro plano cartesiano y localizamos el punto A, 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo localizado el punto A. Vamos a localizar el punto B, menos 2, 5, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4 y 5 y localizamos el punto B. Vamos a localizar el punto 3, menos 2 y menos 4. Unimos los puntos A, B, C y cerramos con A y hemos graficado el triángulo ABC. De este triángulo vamos a calcular su perímetro. Primero, entonces, determinamos las distancias de los puntos. La distancia entre el punto A y el punto B. Aplicamos la ecuación conocida ya por ustedes. La primera componente del punto final menos la primera componente del punto inicial. Elevamos al cuadrado y sumamos la segunda componente del punto final menos la segunda componente del punto inicial y elevamos al cuadrado. Como queremos la longitud o distancia del lado AB, entonces tomamos los datos. Menos 2 y menos 3 elevamos al cuadrado y de las Y 5 y menos 7 elevamos al cuadrado. Menos 2 menos 3 menos 5 elevado al cuadrado 25 y 5 menos 7 menos 2 elevado al cuadrado 24. La suma da raíz de 29. Si usted quiere expresado en decimal, en la calculadora obtiene 5,38 centímetros. Es importante que en su gráfico puedan medir el lado AB con la escuadra y verifique que 5,38 centímetros efectivamente es su valor. Vamos a obtener la longitud del lado BC aplicando la ecuación de la distancia. Tomamos las coordenadas menos 2 y menos 2, las de Y menos 4 y 5 con el menos de la fórmula. Operando tenemos menos por menos más, menos 2 más 2, 0, menos 4 menos 5 menos 9 elevado al cuadrado 81. La raíz 9 centímetros. Verifique por favor con escuadra 9 centímetros para el cateto BC. Y el tercer cateto aplicamos igual la misma ecuación de la distancia y obtenemos 3 menos 2 y 7 menos y menos 4. Operando menos por menos más, menos por menos más. 5 al cuadrado 25, 11 al cuadrado 121, 146 como respuesta. Expresado en decimal 12,08 y verifico con la escuadra. Conociendo los tres catetos, entonces obtenemos el perímetro como la suma de las longitudes de tales lados o catetos. Lado AB, raíz de 29, lado BC, 9 centímetros, y lado CA, raíz de 146 centímetros, cuya suma me genera 26,468 centímetros como el valor del perímetro. Vamos a obtener también la superficie de ese triángulo aplicando la ecuación, la fórmula de Herón, también conocida por ustedes, trabajada en la clase anterior. Y dice, perímetro sobre 2 que multiplica al perímetro sobre 2 menos el lado A, que multiplica al perímetro sobre 2 menos del otro lado B, y que multiplica al perímetro sobre 2 menos el otro lado C. Estos lados A, B y C son la notación de los lados o catetos AB, BC y CA de la siguiente manera. Si tenemos el vértice A, tenemos vértice A, ángulo A y cateto o lado A minúscula. Para el vértice B, ángulo B y
el cateto B minúscula. Y para el ángulo C, para el vértice C, el ángulo C y el lado C minúscula. Esta notación para simplificar nuestra aplicación en la fórmula. Entonces tomamos los datos. Perímetro sobre 2, 13.234, que multiplica al perímetro sobre 2, 13.234 menos el lado A, menos 9, que multiplica al perímetro sobre 2, 13.234 menos el cateto B, raíz de 146, y que multiplica al semiperímetro o perímetro sobre 2, 13,234 menos el cateto C, raíz de 29. Ingresamos esto en la raíz cuadrada y obtenemos un resultado de 22,5 centímetros cuadrados. Es importante para todo matemático contar con herramientas de verificación. Y aquí, para poder verificar si esa superficie encontrada es la correcta, vamos a aplicar el método de determinantes. Formamos entonces el determinante con las coordenadas de los puntos. El punto A, 3,7, el punto B, menos 2,5 y el punto C, menos 2 y menos 4. La cuarta fila siempre se copia la primera con la finalidad de obtener 3 diagonales principales y 3 diagonales secundarias. Operamos entonces y decimos que la superficie equivale al 1/2 de el producto de las diagonales principales. Multipliquemos 3 por 5, la segunda diagonal principal, menos 2 por menos 4, la tercera diagonal principal, que le mira aquí en rojo, menos 2 por 7. Y restamos el producto, la suma de los productos de las diagonales secundarias. Vale decir entonces, menos 2 por 7, la segunda diagonal menos 2 por 5 y la tercera diagonal 3 por menos 4. Operando, 3 por 5, 15, 2 por menos 4, 8, menos 2 por 7, 14, menos 2 por 7, 14 negativo, menos 2 por 5, 10 negativo y 3 por menos 4, menos 12. Aplico la ley de signos de la suma. De las diagonales principales obtengo 9, de las diagonales secundarias obtengo 36, menos por menos más 36, si sumo tengo 45 y si obtengo la mitad, 22,5 centímetros, que es el valor que corresponde a la superficie. Así hemos aplicado los dos métodos y obtenemos el mismo valor. Vamos a avanzar en el conocimiento y vamos a determinar el valor o la medida de los ángulos. En este objetivo nos va a colaborar el doctor Germán Fialios. Tenga la bondad. Gracias, doctora Ortega. Bien, para poder ya resolver este problema, vamos a determinar los ángulos internos de este triángulo. Para ello, observemos que no se trata de un triángulo rectángulo, hemos tomado los puntos al azar. Esta característica nos permite buscar ecuaciones, modelos matemáticos que nos solucionen el problema y no quedarnos enfocados a un solo tipo de triángulo como los rectángulos. Aquí no puedo aplicar las funciones seno, coseno y tangente, funciones seno y coseno, porque son exclusivas de triángulos rectángulos. Para ello tenemos una herramienta más importante, de más potencia, que permite resolver a cualquier tipo de triángulo. Por ejemplo, tenemos la ley del coseno o la ley del seno. Por hoy vamos a usar la ley del coseno, que relaciona los catetos con los ángulos opuestos. Dice, mire, la notación que la doctora dio hace un momento: vértice, ángulo, cateto. Vértice A, ángulo A, al frente el cateto A. Del vértice B, el ángulo B, al frente el cateto B. Del vértice C, el ángulo C, al frente el cateto C. Pues eso es lo que nos permite plantear esta ley del coseno con esta nomenclatura y ordenar el trabajo. Ejemplo, digo, mire, el cateto A está contenido entre B y C.
y al frente está el ángulo A. Eso planteamos con la ley de coseno, es el cateto B al cuadrado menos 2BC coseno de A más C cuadrado. Estamos relacionando este cateto entre qué ángulos está contenido y el ángulo que está opuesto. Mire, hacemos lo mismo para el ángulo B. Entre qué catetos está contenido el ángulo B, está contenido aquí, el lado B está al frente el ángulo B, y entre qué catetos está contenido. Mire, para el cateto C tengo el vértice C, el ángulo C y el lado C. Entre qué catetos está contenido y cuál ángulo está al frente, y plantea la ley del coseno. De esta manera vamos a ordenar nuestro trabajo y observamos que todos los datos de los catetos conocemos, A, B y C, ya obtuvo la doctora sus valores, y nos queda solamente como incógnita estos datos. Procedemos al cálculo de los ángulos con una característica. El objetivo nuestro hoy es, así mismo como la doctora dijo, a los matemáticos les interesan otros caminos de verificación, no solo un dato estará bien o estará mal. Lo que nosotros vamos a verificar es de la siguiente manera: obtenemos los tres ángulos, sumamos los tres ángulos, y como una ley matemática básica de la trigonometría es que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Veamos cómo procedemos. Para el ángulo A, ¿sí? Vértice A, ángulo A. Aplicamos la ley del coseno, procedemos a despejar el ángulo. Tenemos aquí, por procesos algebraicos, hacemos el despeje y nos queda esta ecuación. Estos catetos ustedes ya lo tienen, ya tienen información guardada, y procedemos a reemplazar. Miren, raíz de 146, como ven, al cuadrado, C cuadrado y A cuadrado, sobre 2BC. Procedemos a simplificar. Ahí está la importancia de utilizar las raíces y no sacar los decimales, no utilizar los decimales, porque voy a volver a elevar al cuadrado y se nos va a propagar un error. Tratamos de ser los más exactos. Por eso aquí simplifico y me quedan valores enteros. Hacemos la sustitución y llegamos hasta aquí y utilizamos la calculadora, ¿sí? La calculadora, y procedemos a determinar el ángulo que corresponde a esta relación de números y obtenemos el valor de 43,7546 grados. Aquí hay una infinidad de decimales, la calculadora llena de decimales. Para eso se utiliza la teclita de grados, minutos y segundos, y nos da un valor muchísimo más exacto. Podemos verificar con el graduador, y el mismo GeoGebra nos indica aquí 4375, que es lo que 4340, bueno, con los 75 redondeados decimales, pero aquí tenemos un valor mucho más exacto. Procedamos al ángulo B. Bueno, vamos para el ángulo B del vértice B. Acá, veamos, tomamos nuestra ley del coseno, hacemos el despeje respectivo, tenemos los valores de A, C y B, reemplazamos los valores. Miren la importancia de las raíces, nos queda valores enteros, hacemos el despeje, usamos la calculadora con la tecla Shift coseno, sacamos el valor 111.8, que es lo que manifiesta el mismo graficador. Caso contrario, coja su graduador y determine ese valor, que tiene que salir exacto. Lo transformamos a grados, minutos, segundos para no desperdiciar la infinidad de decimales que puede tener en la memoria. Y no me estén preguntando, cojo un decimal, dos decimales, tres decimales, usamos grados, minutos y segundos, y aquí está toda la información requerida. Vamos al ángulo C. Para el ángulo C tenemos el problema. Ángulo C, el ángulo y el vértice C, el cateto C, entre estos dos catetos se planteó la ley del coseno. Procedemos al despeje, esta va con menos, pasa con más, este C pasa a restar y esto pasa a dividir. Bien, entonces reemplazamos los valores de A, de B y de C, y tenemos los valores, hacemos la división respectiva, utilizamos las calculadoras para el coseno a la menos 1 y vemos a qué ángulo pertenecen estos números: 24, 44, 39 grados. Aquí nuevamente grados, minutos, segundos, y si observo en el GeoGebra o con el graduador, esto vale 24,44 grados.
Ahora, ¿cómo sé si está bien calculado estos valores? Aquí con ayuda de un graficador o de su graduador, usted puede medir esto y verificar que estos valores están bien. Pero queremos hacer un trabajo mucho más exacto, tomamos los valores. Dice, los ángulos internos de un triángulo, cualquier triángulo, siempre deben sumar 180 grados. Verificamos con nuestro triángulo, sumamos los tres valores, en la calculadora podemos ingresar estos datos y nos debe resultar de esta manera, lo que le da validez al proceso realizado, utilizando grados, minutos y segundos, o simplemente utilice decimales. Listo, veamos el siguiente. Ahora, por ángulos suplementarios nos solicita que saquemos los ángulos externos del triángulo. Sacamos los ángulos de qué manera. Miren, una característica, ángulos suplementarios, dos ángulos son suplementarios si ellos suman 180 grados. De aquí sumo 180 grados. Si yo ya conozco este valor, 111, resto de 180, digo 180 menos 111 me da este valor. ¿Sí? 180, dice, entonces tenemos igual para el otro lado todo este ángulo 180, si a 180 le resto el rojo me queda el azul, de igual manera de aquí a acá 180, si a 180 le resto el rojo me queda el azul. Una característica de por posiciones de los ángulos por alternos internos u opuestos por el vértice puedo determinar. Opuestos por el vértice está más fácil. Este ángulo es igual al de aquí, este de aquí está igual, este de aquí con este son iguales, este con este son iguales, el de aquí con el de aquí son iguales y el de aquí con el de aquí son iguales. Entonces está para el ángulo A, aquí ángulo A, el ángulo suplementario es de 136, porque sumados estos dos me va a dar 180. Para el ángulo B, el suplementario es este valor. Para el ángulo C, el suplementario es de 2, porque sumado los dos me van a dar 180 grados. Hasta aquí la tarea en su primera parte. Puede usted proceder a realizarla con toda tranquilidad. Cualquier pregunta, por favor, no olvide que estamos listos y dispuestos para poderles ayudar a través de los mensajes, que parece más fácil podernos comunicar con ustedes. Gracias por su atención.